Qué rico ese Marc Anthony ahí, es una canción para aquellas personas que están en este instante manejando y tienen una ansiedad, están nerviosos, están bravos, pues nada, la vida qué rica, la vida, vamos a una relajadita ahí para todos ustedes. Y bueno, lo prometido es deuda, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Malula con la comunidad los miércoles de 4 a 5. Y aquí tengo en el día de hoy, como se los prometí, a el abogado Arias, abogado de inmigración, que gracias a Dios lo traje. Abogado Arias, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Malula con la comunidad, bienvenidos a todas estas personas que estaban esperándolo y lo esperan, pero bueno, con los brazos abiertos y el cerebro también totalmente abierto, Un poco, esperando, sí, esperando sus consejos. Yo sé, abogado, yo sé que hoy tenemos una conversación abierta, usted no quiere una conversación con algo específico porque son muchas cosas las que están pasando. Así que bueno, abogado Arias, háblenos un poquito. nada, me preguntaste antes de arrancar. Primeramente, gracias por la invitación y disculpe que estoy tarde. Lo que te iba a decir, me preguntaste antes de ir al aire que cómo fue el día y que estaban contando que una de las cosas que está pasando en este momento en la oficina, lo que se ve ahora en la calle, es que cada vez que una persona lo agarran y lo arrestan y lo ponen en la cárcel aquí en la 33, automáticamente lo que están haciendo es dándole un immigration hold, lo están aguantando por inmigración. Entonces, lo que estamos viendo mucho en la oficina es que personas están llamando y diciendo, oye, agarraron mi primo, mi hermano, mi papá, quien sea, lo agarraron manejando sin licencia. Es la primera vez que lo agarraron sin licencia. Le dieron una fianza de $500 que tienes que pagar si lo quieres sacar, pero no sé si lo debo pagar, no sé si no lo pago, no sé si se lo llevan, no sé qué hacer. Entonces, hoy tuvimos un caso que fue una petición de fianza. Eso sale a raíz de la persona estaba manejando sin licencia. Lo pararon porque la placa no se veía bien y no se podía discernir los números. Entonces, eso fue causa probable suficiente para el carro. Pidieron la información era, yo no tengo papeles desafortunadamente. El policía estatal le dio el ticket, no llamó a ningún oficial de inmigración, pero lo llevó para la cárcel. A llevarlo para la cárcel, automáticamente la cárcel le da lo que se llama una fianza y tiene que pagar los $500 para esa fianza, para sacarlo. Y entonces le queda a la familia tomar la decisión si quieren a fianza o no. Y también para, como vamos a decir, sorpresa o no tan sorpresa, si son indocumentados o si tienen proceso de deportación, aunque fíjate, si tienen un proceso de asilo y está con UCIs, es muy posible y muy probable que inmigración va a poner un immigration hold. El immigration hold significa una cosa en particular, que si tú pagas esa fianza, inmigración tiene 2 días, 48 horas para ir a recoger la persona que está detenida. Entonces, asumiendo que fue su primo que lo arrestaron ayer, tú bajó y tú pagas la fianza de $500. Inmigración tiene, como hoy es miércoles, inmigración tiene hasta el viernes, 2 días, 48 horas, para recoger esa persona y llevarlo para una cárcel o un centro de detención de inmigración, o se supone que la cárcel lo suelte. Entonces, tú tienes que tomar una decisión ahí, porque, por ejemplo, el proceso criminal toma normalmente entre 30 a 90 días si un delito menor. Durante todo ese periodo de tiempo, tu familia va a estar encarcelado aquí en el condado de Orange, en la 33. Y entonces, si pago la fianza, se lo lleva a inmigración, pero si no pago la fianza, no sale de la cárcel y está encarcelado por 30, 60 o 90 días. Entonces es una decisión difícil, pero la mayoría de las personas casi siempre llegan a la conclusión que yo prefiero pagar la fianza y que se lo lleve inmigración porque no quiero que pase 90 días en la cárcel por algo que es manejando sin licencia, especialmente si es la primera vez. Normalmente ese tipo de delito no lleva 90 días de cárcel o 60 días de cárcel. Entonces, la decisión difícil que hay que hacer es, bueno, paga la fianza y se lo lleva a inmigración.
o no lo pago y se queda encarcelado. Si lo pagas y se lo lleva a inmigración, mi consejo sería inmediatamente que esa persona llame al familiar y decirle a ellos a dónde están ubicados. Un ejemplo, Crone, o Pompano Beach, o Baker County, son lugares que normalmente llevan a personas que lo están llevando para una cárcel de inmigración. Si, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos un caso igualito a esos, a mí perfecto igual, los hechos iguales, y tuvimos que hacer una petición de fianza para tratar de sacarlo del proceso de detención y de inmigración mientras que esté detenido. Logramos la fianza, fue un éxito, ganamos el hecho que pues me dio una fianza. Ahora la familia puede pagar la fianza ahí en la cárcel de inmigración y lo sueltan. Y entonces inmediatamente también estoy llevando el caso criminal, lo podemos sacar de la detención de inmigración, entonces reportar al juez criminal y también resolver el caso criminal, y eso se resuelve y él regresa al proceso normal, el proceso de deportación o el proceso de asilo administrativo, pero el punto es que logramos sacar la fianza, logramos pagar la fianza, el señor salió y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver el caso criminal y seguir con el proceso de deportación o de asilo. Eso es lo que está pasando en este momento y lo que se ve mucho y más que nada es eso. Abogado Arias, bueno, aparte de felicitarlo, otra pregunta que me gustaría hacerle porque lo hacen muchas personas. Preguntan muchas personas, ¿qué pasa con esas personas que se detienen aquí en la Florida, pero son mandadas a otros estados? Eso es lo que Eso pasa también. La razón es no hay suficiente cupo. El problema es que no todos los condados están compartiendo espacio con el gobierno federal. Hay ciertos lugares que sí son designados como detenciones de inmigración y también como hay falta de camas o falta de cupo, lo que hace el gobierno americano es contratar con cárceles estatales como la cárcel de Baker County, por ejemplo, que es una cárcel del condado de Baker County, pero usan el espacio ahí para detener o aguantar personas de inmigración. Tienen el derecho de mandar a esa persona a cualquier detención de inmigración en el estado, digo, en el país. Entonces es posible que si se lo llevan hoy en día de acá, termina en Louisiana o terminan en Texas, en Houston, o pueden terminar en Atlanta. Tengo un caso que ahorita se lo llevaron para Oregon, el estado de Oregon. Eso no indica que tú no puedes seguir con el caso, seguir con el abogado que tienes, por ejemplo, si quien lo tienes aquí en la Florida. Yo tengo el derecho como licenciado de presentarme en cualquier corte, en cualquier parte de los Estados Unidos que tiene que ver con inmigración. Así que yo puedo ir a Oregon, o Louisiana, o Texas, o a donde sea. Entonces la idea es, si la persona, o sea, el procedimiento es igual, la única diferencia es que está detenido en un lugar diferente. Entonces lo que tengo que hacer es mandar mis papeles a ese lugar y decir que yo soy el abogado y yo quiero presentar a la persona ahí en Oregon. El juez de inmigración en Oregon me debe recibir y yo presento el caso, y normalmente lo permiten. Hay unos lugares que no lo permiten, unas jurisdicciones que no lo permiten, pero la mayoría permiten presentarse por video, por WebEx. abogado Arias. Otra pregunta que muchas personas hacen es, ¿pago la fianza o no pago la fianza? Eso es lo que estaba diciendo. Es una decisión personal. No, pero abogado, de verdad, eso es algo que la gente está ahí, la gente siempre lo empuja. Pago, no pago, me dijeron que la pagara, no que no lo pagara, que entonces la gente se confunde de tal manera que yo sé que hay personas afuera que están otra vez queriendo saber un consejo legal suyo, ¿la pago o no la pago? Y yo no puedo dar ese consejo así generalmente. Eso es algo específico a cada caso. Y realmente la persona que tiene que tomar esa decisión es la familia o la persona que está encargada de esa persona o que está ayudando a esa persona. De nuevo, ¿cuáles son las dos opciones? Las dos opciones son, si no pago la fianza, esa persona se queda en el proceso criminal hasta que se termina ese proceso criminal. Cuando se termina ese proceso criminal, de cualquier forma, inmigración lo va a recoger. Entonces lo llevan para una cárcel de detención de inmigración.
pero pasaron o perdieron 90 días en la cárcel, los 60 días en la cárcel. Vamos a decir, por manejarnos sin licencia, que yo te diría que eso normalmente no conlleva esa cantidad de tiempo. La otra opción es pagar la fianza lo más pronto posible y inmigración, como Immigration Hold, se lo va a llevar a una cárcel de detención de inmigración. Y entonces esa persona debe llamar al familiar y decir, oye, yo estoy en Crown, que es en Miami. Y como yo estoy en Crown en Miami, yo necesito que el abogado, como hicimos en la mañana, hacer una petición de fianza delante del juez de inmigración en Miami, que atiende los casos detenidos, y esa persona me da la oportunidad de presentar un argumento por la cual que mi cliente debe darle una fianza. Me dio la fianza, la familia paga la fianza y entonces la persona sale. Entonces la opción es o lo pago rápido y se lo llevan, o no lo pago realmente y cuando se termina el caso criminal se lo van a llevar de cualquier forma. La única excepción es si por alguna razón inmigración no lo recoge a los 48 horas. Entonces se supone que la cárcel lo suelta. 48 horas. 48. 48 horas tiene que esperar. Otra pregunta que la gente también lo hace en la calle es, yo no quiero que mi esposo o la persona que está detenida, yo quiero que lo saquen rápido de los Estados Unidos. Yo quiero que ya lo suelten a los... ¿Cómo hago para que él se vaya más rápido? Eso tampoco va a pasar de esa forma. Más fácil para México que está al lado de los Estados Unidos, pero si otro lugar no es tan rápido. El proceso de un país extranjero a aceptar su ciudadano tiene mucho que ver. Por ejemplo, si yo soy venezolano y no tengo pasaporte, entonces el gobierno americano tiene que comunicarse con el gobierno venezolano. Tenemos que identificar la persona como venezolano, ciudadano venezolano, realmente ciudadano venezolano. Y entonces, después que eso se resuelve, es cuando el gobierno americano puede mandar a esa persona a, vamos a decir, Venezuela o a donde sea. Entonces, el punto ahí es que eso no va a pasar en 2 días. Eso pasa normalmente en como 2 meses o 3 meses. Tarda bastante. Entonces, ese pensamiento que me van a sacar rápido a través de la corte no va a ser. A través de un oficial de inmigración de ICE, es posible que lo puedas mover un poquito más rápido si tienes un pasaporte vigente que te indica ahí que eres ciudadano de ese país. Eso lo puede hacer un poquito más rápido. Pero cuando estamos buscando la forma de identificar la persona como paisano de cierto país, ese país tiene que decir, sí, ese es mi ciudadano, y nosotros lo recibimos. Y eso no es algo rápido. Entonces, muchas veces la persona se encuentra en la cárcel esperando ese proceso de salida voluntaria o de aceptar la orden de deportación. Puede durar 30, 60, 90, 120 días. Eso depende. Eso depende. Aparte de esto, de deportaciones, de cárceles, abogados, usted siempre está en corte. ¿Qué otro punto le gustaría hablar con las personas que nos están escuchando? Otro caso que tuvimos hoy en la tarde fue una petición donde desafortunadamente la persona recibió una orden de deportación. Y eso pasa muy a menudo por cualquier razón. Por ejemplo, no me presenté eh, a la corte cuando me tenía que presentar para la audiencia preliminaria y el juez me dio una orden de deportación. Se puede hacer una petición para reabrir el caso si tienes razones válidas por la cual que perdiste esa cita. Entonces, por ejemplo, vienen a la oficina mía, dicen, oye, tengo una orden de deportación, no me presenté por la razón que sea. Si la razón es válida, yo puedo hacer una petición para reabrir el caso. Yo me presento delante del juez, hago los argumentos legales para pedir que me abren el caso de nuevo y que quiten la orden de deportación. Y eso también lo hicimos hoy, lo logramos, gracias a Dios. La persona ya le quitamos la orden de deportación y él vuelve al proceso normal, que es el proceso de asilo que tenía esa persona, un proceso de deportación, y tiene la posibilidad de presentar su defensa delante de un juez, ese mismo juez de inmigración. Entonces,
El hecho que tiene una orden de deportación no necesariamente significa que, oh my God, te van a sacar inmediatamente. De pronto hay una razón o dos razones o algo que es válido para poder ir a ver un abogado y decirle al abogado, oye, esto me pasó y por eso yo no me presenté, o esto pasó y no pude llegar, algo. Y entonces, dependiendo de la razón, podemos hacer la petición para reabrir el caso, quitar la orden de deportación y regresar al proceso de renovación normal. Bueno, abogado, de verdad, muchísimas gracias por todos esos puntos de vista que nos ha podido compartir con nosotros. Y también disculpe que es que hay muchos, abogado Arias, hay muchos puntos, hay muchas conversaciones que en la calle se ven, la gente lo ve en la televisión, pasa a menudo con mucha gente que uno conoce. Y me gustaría que usted hablara de otro punto que está por allá en la calle. Algo que hablé recientemente con Channel 13, Canal 13, que me hizo la pregunta sobre visas de estudiantes, que me parece ridículo que hay personas que piensan que una visa de estudiante es un derecho. Una visa de estudiante no es un derecho, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, Tener una visa es un privilegio que te da el gobierno americano para venir a la tierra americana. Y se supone que tú te comportes bien mientras que tú estés debajo de esa visa. Y si tú no sigues las reglas de esa visa, definitivamente el gobierno americano tiene toda la discreción de llevarte preso y cancelar esa visa. La visa no es un derecho, la visa es un privilegio. Otra cosa que es súper importante, que es para mí muy interesante, que tú estás mirando en este momento a nivel político, una guerra entre los brazos del gobierno americano y la pelea de la Constitución de los Estados Unidos. Caminos, vamos a decir, o hay el judicial, legislativo y el ejecutivo. Y se supone que los tres tienen un balance de poder y cada uno tiene su responsabilidad para mantener el otro, vamos a decir, dentro de su lugar. Por muchos años, esta es la primera vez que vemos un presidente tratando de, no me viene la palabra en español, flex, los músculos. Flexionar. Flexionar, no sé, pero para decir que el poder ejecutivo tiene el poder de hacer esto o esto o esto a través de las órdenes ejecutivas. Y lo que estás mirando es que el brazo judicial le está poniendo paros a cada cosita que está haciendo la rama, vamos a decir, ejecutiva. Entonces, es una batalla entre las dos ramas, de la rama judicial y la rama ejecutivo. Y es una pelea. Y para efecto de un abogado que ha leído y ha estudiado la Constitución, si no te pones emocional, es interesante desde el punto de vista, si estás analizando en una forma crítica el poder de cada ramo cuando tiene que ver en relación a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, mi hijo, por ejemplo, lo aceptaron en una escuela de leyes y va a arrancar este año. Y le he dicho que qué interesante es este momento a donde realmente tiene la oportunidad de explorar y profundizar el peso y la fuerza que tiene cada ramo del gobierno americano. Porque eso es lo que tú estás mirando en este momento. Y si lo ves desde ese punto de vista, a mí me parece interesante porque es una pelea entre las ramas del gobierno. Claro que sí, de verdad, muchísimas gracias, abogado Arias. Bueno, abogado Arias, 407-240-9100. Le doy las gracias por haber compartido su tiempo el día de hoy y esperamos volverlo a tener nuevamente para que nos siga actualizando en esto de inmigración. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en sintonía y conversando con Malula, con la comunidad. Gracias por la invitación.